Comité de Grandes Instalaciones Científicas del Ministerio de Educación y Ciencia, Consejo Rector del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA, Global Science Forum de la Organización Mundial OCDE, Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia, Jurado de los Premios Príncipe de Asturias, Gran Jurado Europeo de los Premios del Instituto de Ciencia y Tecnología de Viena. Acorto la lista porque, créanme, es tan importante como larga. Es autor del libro Una mirada del espacio, director científico del Gran Atlas del Espacio, coautor de la Enciclopedia del Espacio de Cambridge, redactor de más de 60 publicaciones científicas y técnicas y de numerosos artículos de divulgación. Perteneció a la Academia Internacional de Astronáutica, a la Planetary Society de Estados Unidos, a la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares y a la Academia de Ingeniería de Portugal. Nacido en Barcelona, pronto se trasladó su familia a Mallorca. Se consideraba mallorquín y catalán, y por supuesto español. También ciudadano europeo e incluso ciudadano del mundo. En esta sesión que tenemos el honor clausurará don Agustín Conde, secretario de Estado de Defensa, participaremos 5 intervinientes con la pretensión de abarcar la intensa e importante, podríamos decir apasionante, actividad profesional de Andrés Ripoll. Sin ánimo de encasillar su currículum y con una visión más cronológica que limitadora, hemos ordenado las distintas ponencias. Así, me referiré yo mismo, como compañero que he sido suyo, a sus estudios, formación y destinos militares, bajo el título Andrés Ripoll, artillero e ingeniero de armamento. A continuación, Álvaro Azcárraga Arana expondrá su intervención, Andrés Ripoll y la gestión, gobernanza de la actividad espacial. Álvaro Azcárraga es doctor ingeniero aeronáutico y máster en Ciencias Aeroespaciales por la Universidad de Princeton. Fue presidente de la Federación Internacional de Astronáutica, consejero de Ariane Space, delegado de España en la Comisión de Política a Largo Plazo y de la Comisión Asesora para Ciencia y Exploración de la Agencia Europea del Espacio, ESA, director de Aeroespacial y consejero de SENER Grupo de Ingeniería, entre otros cargos. Está en posesión de la Cruz del Mérito Aeronáutica y de la Medalla de Oro de la Federación Europea de Sociedades Aeroespaciales. Actualmente es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Europeo de Política Espacial de Viena y de la Comisión de Espacio del CSD. La siguiente ponencia estará a cargo de Antonio Torres Ferrer, que destacará el protagonismo del homenajeado en la fundación y organización de los centros que le encomendó la Agencia Europea del Espacio, con el título Andrés Ripoll, promotor del desarrollo aeroespacial. Antonio Torres es ingeniero aeronáutico y piloto militar, con 980 horas de vuelo. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos de la promoción del 73, siendo el número 1 de la misma. Ha realizado los cursos de ingeniero navegante de ensayos en vuelo de Istres, Francia, y de instructor de astronautas de Houston, Texas, así como periodos de formación en la base de lanzamiento de Cabo Cañaveral, en la Ciudad de las Estrellas de Moscú, en la base de lanzamientos de Baikonur y en el Centro de Entrenamiento de Astronautas Canadiense de Montreal. Ha sido jefe de la sección de entrenamiento básico y avanzado del Centro Europeo de Astronautas. En la actualidad es profesor de mecánica orbital en la Universidad Politécnica de Valencia. El cuarto interviniente será Pedro Duque Duque, el conocido primer astronauta español, a quien recientemente se le ha ofrecido un homenaje frente al centro educativo donde estudió en el barrio de San Blas. Su ponencia versará sobre Andrés Ripoll, formador de astronautas. Pedro Duque, acabados sus estudios de ingeniero aeronáutico en 1986, empezó a trabajar en la empresa GMV, que enseguida lo envía al Centro Europeo de Operaciones Espaciales de la ESA en Darmstadt, Alemania. En 1992 es seleccionado para formar parte del cuerpo de astronautas de la ESA e inicia su formación en el Centro Europeo de Astronautas de Colonia, creado y entonces dirigido por Andrés Ripoll. Serán muchos los años de formación permanente. Ello supondrá estancias en centros especializados,
como el de entrenamiento de astronautas rusos Yuri Gagarin de la Ciudad de las Estrellas o el Centro Espacial Johnson de la NASA. Pedro Duque vuela por primera vez en 1998 en el vuelo STS-95 del transbordador Discovery, como ingeniero de vuelo número 3. Le acompañarán, entre otros, los astronautas científicos John Glenn, ya con 77 años, y la astronauta japonesa Chiaki Mukai. Estos dos astronautas, junto al ruso Valery Polyakov y él mismo, recibirán en 1999 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Volverá a volar en octubre del 2003 en la misión Cervantes de la Estación Espacial Internacional de 10 días de duración, siendo el ingeniero de vuelo tanto en el despegue y aproximación como en el aterrizaje. Fue presidente ejecutivo de la empresa Deimos en una excedencia de la agencia, retornando a su puesto de astronauta de la ESA en el 2011. Está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y pertenece a la Orden de la Amistad de la Federación Rusa. Es académico correspondiente de esta Real Academia desde 1999. Finalmente, intervendrá nuestro compañero académico Pere Brunet Crosa, con el título Andrés Ripoll, académico y amigo. Pere Brunet es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, de la que fue vicerrector de investigación. Ha ocupado la cátedra de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Creador del Centro de Realidad Virtual, desarrolló e impulsó el grupo de investigación en visualización, reconstrucción y modelización geométrica, grupo pionero en informática gráfica en España. En el 2008 recibió el premio a la carrera distinguida concedido por la Asociación Internacional Eurographics y en el 2010 el Premio Nacional de Informática. Está en posesión de la medalla de plata de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la medalla Narcís Monturiol donada por la Generalitat. Académico constituyente de esta Real Academia como Andrés Ripoll, con quien ha ejercido una importante labor en el Comité Ejecutivo de la Federación de Academias Europeas Eurocase y en el Consejo Internacional de Academias de Ingeniería CAES. Es también miembro de la Academia Europea y correspondiente de la de Ingeniería de Portugal. No me extiendo más en esta presentación y paso, con el permiso de nuestro presidente, a exponer la primera ponencia. Andrés Ripoll, artillero e ingeniero de armamento. Excelentísimo señor secretario de Estado de Defensa, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ingeniería, compañeros académicos, familiares y amigos de Andrés Ripoll, señoras y señores. El 26 de febrero del 2002 leí mi discurso de ingreso en esta Real Academia de Ingeniería. Tuve el honor, el privilegio y la satisfacción que la respuesta al mismo corriese a cargo del académico Andrés Ripoll. Mientras Andrés leía sus brillantes palabras, me vino a la memoria que 50 años antes, en 1952, entrábamos ambos como caballeros cadetes en la Academia General Militar de Zaragoza. Aquellas promociones eran relativamente grandes. La nuestra, la 11 desde la restauración de la Academia General, se componía de 400 cadetes de todas las armas. Pues bien, a pesar de ese gran número, fuimos los dos destinados a la misma compañía, la 7ª, lo que favoreció el inicio y consolidación de una amistad basada en el compañerismo y en el compartir conjuntamente las múltiples vicisitudes propias de un centro de formación castrense, de mucho estudio y mucha práctica militar, de dianas a las 6 de la mañana, de bastante dureza y a la vez de alegría juvenil. Pasados 2 años, ascendimos al empleo de alférez cadete, continuando los artilleros nuestra formación en la Academia de Artillería de Segovia. Éramos 70 y constituíamos la 244 promoción de artillería. Fuimos recibidos oficialmente en el Alcázar de Segovia
sede que había sido del Real Colegio de Artillería desde su fundación en 1764 por Carlos III. El Alcázar sufrió un gran incendio en 1862, por lo que el Real Colegio se trasladó provisionalmente al convento de San Francisco, en el centro de Segovia, donde sigue ubicado con el nombre moderno de Academia de Artillería, siendo la institución de enseñanza militar de oficiales en activo más antigua del mundo. Esta Real Academia de Ingeniería, en el año 2014, rindió homenaje al Real Colegio de Artillería, con motivo de su 250 aniversario, con el descubrimiento de un monolito en los jardines de acceso al Alcázar, frente a la Casa de la Química, que había sido fundada por el prestigioso químico Louis Prus, a la sazón profesor del centro. En el monolito aparecen en un primer plano las figuras de dos profesores representantes del doble talante característico de los oficiales allí formados: Morla, el artillero científico, y Munárriz, el científico artillero. Más abajo aparece el texto. La Real Academia de Ingeniería rinde homenaje al Real Colegio de Artillería en su 250 aniversario, al reconocer y admirar su labor de formación de los artilleros, aunando las virtudes militares y el conocimiento técnico bajo la máxima «la ciencia vence». Me he extendido en lo que fue y sigue siendo, aunque en otra dimensión, la formación de los artilleros, pues, como se recoge en el texto citado, el conocimiento técnico siempre estuvo acompañando a la educación militar. Yo me atrevería a decir el ansia por el conocimiento técnico. En aquel acto no pudo estar presente André Ripoll, por razones de salud, pero podemos decir que esa actitud ansiosa de conocimiento la poseyó plenamente. Así, Andrés, llevado por un deseo de ampliar estudios, al finalizar en 1956 los propios de la Academia de Zaragoza y Segovia, junto con un reducido grupo de aquellos nuevos flamantes tenientes, dejamos nuestros regimientos de destino para continuar estudiando en la Escuela Politécnica Superior del Ejército, a la que nos incorporamos en septiembre de 1957. La formación en esta escuela, entonces de 7 años de duración, era muy extensa e intensa, proporcionando una base científica y técnica en 5 dominios que denominábamos diplomas: metalurgia, balística, pólvoras y explosivos, electricidad y electrónica, y automoción y fabricación de armamento. Los oficiales que superaban estos estudios pasaban a formar parte del cuerpo de ingenieros de armamento y construcción. La definición de artillería, recogida aún como primera acepción por la Real Academia Española, explica la existencia de este cuerpo. Dice así: artillería es el arte de construir, conservar y usar todas las armas, máquinas y municiones de guerra. Esta definición recoge lo esencial del cometido histórico del artillero: fabricar el arma para luego usarla él mismo. Como es lógico, este doble papel de fabricante y usuario no se pudo mantener en la época actual. La solución dada, después de múltiples vicisitudes, fue la constitución en 1940 de la Escuela Politécnica Superior del Ejército y del cuerpo citado, con la misión de recoger el relevo de la artillería en todo cuanto suponía la fabricación y mantenimiento de las armas, dejando para los puramente artilleros el empleo de las mismas. De modo que André Ripoll, al finalizar sus estudios en la Escuela Politécnica en octubre de 1964, saldría de la misma como capitán e ingeniero de armamento, siendo el número 1 de su promoción. Se le concedería la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. En aquellas fechas se empezaban a realizar y desarrollar los acuerdos del Tratado con Estados Unidos, firmados en 1953 y rubricados simbólicamente por Eisenhower en su visita a nuestro país en 1959. Por este tratado, España, como aliada formal de Estados Unidos,
se incorporaba al sistema de defensa occidental. Los acuerdos del tratado recogían 3 aspectos básicos: la constitución de 4 bases conjuntas, 3 aéreas y 1 naval, una importante ayuda económica y, por último, un suministro de material necesario para cubrir los cometidos acordados. Uno de ellos era, en colaboración con la Armada, la participación en la defensa y vigilancia del Estrecho de Gibraltar, lo que suponía una especial atención a la vulnerabilidad de nuestra defensa costera frente a posibles ataques aéreos. Ello significó que entre el material a recibir de Estados Unidos estarían los misiles Hawk, misiles dotados de capacidad tierra y aire. Andrés es destinado inicialmente al taller de precisión y centro electrotécnico de artillería, pero pronto es enviado al Regimiento de Artillería Antiaérea número 74 en Jerez de la Frontera, que sería el receptor de los citados misiles. En 1965 seguirá los cursos de capacitación y mantenimiento de ingeniería del sistema de misiles Hawk en Fort Bliss, Condado del Paso, en el estado de Texas, centro relacionado con el Huntsville, en Alabama, el cual era colindante con el Centro de Vuelo Espacial George C. Marshall, dirigido por Wernher von Braun, el alemán creador del V-2 en la Guerra Mundial. Comentaban los asistentes a estos programas de formación que los motores de los cohetes en prueba se oían desde las aulas de la clase. Aquí es donde, a mi entender, nace el interés de Andrés por la ingeniería espacial, con la consiguiente y ya repetida ansia de conocimiento y una vocación de ejercicio en esta apasionante rama del saber, la ciencia del espacio. Continúa con otros cursos de ingeniería misilística, algunos desarrollados por oficiales estadounidenses en España y otros por correspondencia, desempeñando en 1967 el cargo de jefe de los talleres generales del Grupo Hawk y participando al año siguiente en el despliegue de los misiles en el nuevo acuartelamiento de la línea de la Concepción. En 1969 es ascendido a comandante y de nuevo destinado al taller de precisión en Madrid. Y habiendo solicitado un permiso de 6 meses por asuntos propios, le da tiempo a participar en el programa Apolo 11 desde el conjunto de las estaciones espaciales de Robledo y Fresnedillas, formando parte del equipo que hizo llegar los primeros hombres a la Luna el 20 de julio de ese año. Finalizado el permiso, pedirá pase a la situación de supernumerario, en la que permanecerá hasta su retiro voluntario en 1979. En esos años se especializará en técnicas de investigación del espacio y control de vuelos espaciales y colaborará con la Agencia Norteamericana del Espacio, la NASA, mediante los acuerdos que tenía establecidos desde 1964 con el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, participando en los programas Apolo-Soyuz y Skylab, entre otros. En 1975, como miembro de la recién creada Agencia Europea del Espacio, tras una solicitud, es encargado de la construcción y dirección de la Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo, hoy Centro de Astronomía Espacial, desde el que se controlaría el primer telescopio espacial de radiaciones ultravioletas. Y en 1988, la misma agencia le encomienda la creación del Centro Europeo de Astronautas. A todo ello harán mención los próximos intervinientes en esta sesión y memoria. No me resisto a añadir que André Ripoll, para el que le está hablando, no fue solo el compañero de armas, el ingeniero brillante o el laureado académico que hoy recordamos. Fue sobre todo el amigo, con lo que esta palabra supone de principios y valores compartidos a lo largo de los años, que abarcan desde el saber ser al saber hacer, en una mezcla armoniosa de comprensión, ayuda a decidir, confianza, diálogo y pesar o alegría común. En Andrés se cumplía con reciprocidad aquel artículo del Decálogo del Cadete: sentir un noble compañerismo, alegrándose de los éxitos, premios y progresos del compañero. Esta amistad aportó una afinidad
afinidad de saberes y actividades que en mí tuvieron la manifestación concreta de colaborar desde mi jubilación con una empresa dedicada básicamente al espacio, como es GMV, cuyo fundador, el profesor Juan José Martínez García, era un gran amigo de Andrés. Acabo con un cariñoso saludo a toda la familia de Andrés y en particular a su mujer, María Jesús, aquí presente, que acompañó a su marido en todos sus distintos destinos, viviendo junto a él su entrega apasionada a todo lo que emprendía. Muchas gracias por su presencia y atención. A continuación, interviene don Álvaro Azcárraga con el tema Andrés Ripoll y la gestión o gobernanza de la actividad espacial. Señores, distinguidas, excelentísimas autoridades, autoridades de la Academia. El micrófono lo tengo aquí. Vale. Familia de Andrés Ripoll, María Jesús, amigos, compañeros y todas las personas que están hoy aquí reunidas. Yo solamente puedo hablar de Andrés Ripoll porque nuestras carreras giraron y se entrecruzaron la escasa cantidad de 48 años, y la cuenta no me es inexacta. La primera vez que yo vi a Andrés creo que fue el año 1966, y coincide porque yo fui el primer director de campo de lanzamiento de Herenosillo. Él estaba precisamente en el sur, no sé si en Jerez o en la línea de Concepción, y creo que nos hizo una visita de la cual empezó pues una relación profesional. Yo todavía tenía el gusto de conocer a María Jesús, pero así empezó nuestra amistad. Por supuesto, cuando luego dejó su carrera de artillero y se incorporó al INTA, yo que estaba en el INTA, bueno, había dejado el INTA y pasé a estar en una empresa española, en Sener, pues nos seguimos viendo. Y fíjate qué casualidad que cuando le nombran y le hacen responsable de la estación de Villafranca Castillo, uno de los proyectos a los que tiene que atender es al telescopio espacial, al Hubble. Y resulta que el Hubble, como es público y notorio, tuvo algunos problemas al principio porque el espejo estaba mal construido. Pero el Hubble llevaba una cámara de objetos remotos que tenía un mecanismo de focalización. Un mecanismo de focalización que había hecho mi empresa, del que yo era responsable, y lo cual me permitió tener muchísimas conversaciones con Andrés y con mucha más gente, tanto en su despacho en Villafranca como en el despacho del director de ciencia en el STEC en Noordwijk, de las cuales tengo una memoria imborrable. Luego vino una colaboración con una serie distinta de satélites, para acabar con una historia que tengo que contar un poco más en detalle algo más tarde, que nos sirvió primero para que él no perdiera su puesto, que creo que no lo hubiera perdido nunca, de director del Centro de Preparación de Astronautas, pero para que una persona que va a hablar luego de él y que es muy admirada por todos nosotros pudiera ser astronauta español. Bien, ¿por qué cuento toda esta historia, larga historia del principio? Porque creo que todos ustedes saben o conocen, pero tengo la obligación de repetirlo, la importancia que tiene la actividad espacial. No sé si se ve ahí bien. Pero la actividad espacial, ¿qué nos da? Nos hace estudiar, nos da conocimientos, nos da capacidades técnicas, nos permite adquirir una posición. No vamos a disimular, nos permite tener una capacidad de defensa que sin esa actividad espacial sería muy difícil de tener. Nos permite manipular y conocer muy bien, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, nuestros campos y nuestros terrenos para repartir subvenciones, para saber cuánta gente somos, para ver los flujos migratorios, etcétera, etcétera. No voy a insistir sobre este tema. Es un tema muy, muy importante. Y entonces, y para no hacerles perder más el tiempo, en un momento dado podemos ir pensando que necesitamos tener grandes infraestructuras, no solo en tierra, que las tenemos ya, sino en el espacio. Por ejemplo, en un futuro. Hablamos del cambio climático. Qué bonito sería que pudiéramos generar energía fotovoltaica. Aquí está el señor Luque, que sabe mucho más que yo, pero no 8 horas diarias, sino 24 horas diarias desde una estación en órbita geoestacionaria. Ahora,
Para subirla todavía tenemos que dominar la gravedad, pero no tenemos la capacidad. Pero supongamos que la pudiéramos hacer. ¿Cómo se gestionaría eso? ¿O es que eso iba a ser el capricho, como el señor Musk ahora, de hacer un cohete de una sola persona? No, sería una cooperación internacional. ¿Y qué medios tenemos para organizarnos en esa cooperación internacional? ¿Y cómo actuamos? Pues, por ejemplo, y puedo empezar, y ese fue el motivo de mis mejores y mayores conversaciones con el bueno de Andrés y con su gran pensamiento sobre cómo gestionar estos proyectos. Y digo, por ejemplo, en este momento España es firmante del tratado de lo que se llama la OST, el Outer Space Treaty, el Tratado del Espacio Exterior, y el Tratado de la Ocupación de la Luna y otros cuerpos celestes. Y no nos damos cuenta que es increíble. Yo, como español, me acuerdo que tuve el honor y la oportunidad de decírselo a la científica y abogada americana Eileen Holloway, que fue la que lo negoció con los rusos en la década de los 50, cuando yo era todavía un chaval. ¿En qué consisten estos tratados? Consisten en que, como en aquel momento no había más que dos potencias muy fuertes en el espacio, no querían ninguna que la otra fuera más que yo. Luego, todos los acuerdos espaciales que tenemos no son para facilitar el acceso al espacio, de ninguna de las maneras. Son para evitar que nadie adquiera ventaja, lo cual es, para mí, mi modesta opinión, un contrasentido. Luego, ahí tenemos un primer punto. Si seguimos hablando de estos temas, y no voy a hablar más de las grandes estructuras, hay otro tema que a mí me deja asombrado, la poca incidencia que se le hace, excepto en algunos especialistas. Sabemos en este momento que tenemos aproximadamente contados 100.000 millones de galaxias. Y sabemos que el número medio lo sabemos bastante bien, porque el espacio Sisson-Boy es muy parecido en todos los lados, que el promedio de cada galaxia tiene 100.000 millones a su vez de estrellas. La nuestra, por ejemplo, 120.000 millones, la Vía Láctea. Estamos hablando de 10 elevado a 22, los que saben algo de matemáticas, y esto es una Real Academia de Ingeniería, saben lo que digo, es un número monstruoso. Estamos solos en el universo, pero de verdad nos creemos, somos tan orgullosos y tan bárbaros para creer semejante cosa. No podemos estar solos. Pero es que además la vida es mucho más fácil de lo que nos habíamos creído hasta ahora. Y por eso tengo a esa especie de cerdito, eso es un tardígrado. No sé si fue en el viaje de Pedro o en otros, se sacó este pequeño animalito. Ya un grupo de científicos españoles había estudiado la reproducción de las moscas del vinagre en microgravedad, aquí, o en falta de gravedad. Aquí el caso fue muy distinto. Fue ponerlos en unas bandejas en el exterior, sin atmósfera, sufriendo la radiación solar, con los brutales cambios de temperatura, en las peores condiciones, 6 meses. Y cuando retiraron las bandejas a los 6 meses, no solamente no les había pasado nada, se habían reproducido. Hay que ver. Esos bichitos no son tan pequeñines, tienen menos de 1 milímetro, pero es un ser complejo. O sea, esas historias de que fuera de la Tierra no se puede vivir, por favor, por favor. Y a lo mejor tenemos vida mucho más cerca de lo que nos creemos. Bien, con todo esto en la cabeza, había una cosa en la que Andrés y yo coincidimos, y era decir, vamos a ver, el espacio es como la sal y la pimienta, y el inconveniente que tiene el espacio es que es muy pequeño. Si todas las personas que ahora, por ejemplo, trabajamos en España, por cierto, potencia mundial, no sé si somos el 11º o el 12º país del mundo, espacialmente hablando, nos juntáramos para hacer una huelga, yo entiendo muy bien que no nos hiciera caso a nadie, si nos podíamos juntar todos en la Plaza Mayor de Madrid, cabríamos sobradamente, somos como 4.000 y pico personas, todos los que trabajamos en temas espaciales, o hemos trabajado en temas espaciales, con lo cual, pues parece ser que no tiene interés. Y aquí viene un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. El año 1992, qué casualidad, el año que el señor Duque ingresó para poder ser astronauta a España, al señor ministro de Industria, don Claudio Aranzadi, el secretario de Tecnología, don Eugenio Triana, y digo los nombres porque no pasa nada, es público y notorio, es más, salimos en portada del País, le dijo que eso del programa de astronautas y lo de tener gente en el espacio, que eso era una majadería y que España no tenía dinero para esas cosas. El destino es como es. Don Claudio Aranzadi, ministro de Industria, es de San Sebastián, y yo también. Y volviendo en un viaje de Fuenterrabía a Madrid, asiento con asiento.
Y me dice él, Álvaro, sé que me vas a decir algo muy gordo. Digo, Claudio, te voy a dar un viaje espantoso. Es un horror que no te has dado cuenta que tenemos una estación espacial del tamaño del Estadio Bernabéu que pasa todos los días por España. No una vez, todos los días. Y muchas veces por encima de Madrid. Y tú dices ahora, el año de Cristóbal Colón, que no vas a participar. O sea, el año que tenemos los Juegos Olímpicos de Barcelona, el AVE, la feria, la Expo de Sevilla, y ahora tú vienes y va a decir tu ministerio, ¿cómo lo vas a explicar en un futuro? Creo que muy modestamente, pero algo contribuí a que efectivamente, y insisto, la publicidad que adquirió aquello en la siguiente reunión del Consejo Directivo de la Agencia Europea del Espacio, que fue en Granada, además, España rectificara y no tuviéramos esa catástrofe que hubiera sido no participar en un programa tan importante como el Columbus. Pero ¿eso qué quiere decir? La gobernanza. En España, lo digo claramente, ahí teníamos una diferencia de opinión, Andrés y yo, pero que Andrés entendía mis argumentos como yo entendía los suyos. Se había decidido que lo que importaba era el retorno geográfico, que haya una industria, unos puestos de trabajo. Por Dios, 3.000 personas, por Dios. El espacio es algo más que un retorno geográfico, que una industria, es un conocimiento, es una posición, es un saber estar, es, bueno, lo que he estado contando tantas veces. Y por lo tanto, uno no puede depender, por muy bueno que fuera, de un pequeño director general. Digo pequeño porque en la organización del Estado español era muy pequeño, en un ministerio que además muchas de las cosas que decíamos le importaban un bledo, porque estaba lo suyo, al Ministerio de Industria. Puedo contar un detalle simplísimo. No había ningún diplomático al principio de la delegación de España, pero si España, por ley, para firmar un convenio internacional, tiene que firmar el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿cómo es posible que quisieran que fuéramos algo en el mundo espacial si ya empezábamos teniendo problemas con nosotros mismos internos? Y en eso es lo que creo que es, y este es mi homenaje a Andrés, creo que Andrés ayudó y contribuyó mucho, sobre todo después en los años 90, cuando yo era presidente de la IAF, perfectamente, a que efectivamente se reconsiderara. Hubo un momento, desgraciadamente pasado, en que un presidente de gobierno, no estoy diciendo aquí política, dijo que él iba a presidir una comisión de tecnología. No sé si la llegó a presidir, yo creo que no fue nunca, pero por lo menos se puede sonar. Y lo que, para terminar mi conversación de hoy, lo que queríamos, Andrés y yo, los dos con el mismo corazón, es que hubiera un organismo pequeño, porque no nos olvidemos, y ahora aquí viene mi última transparencia, el otro tema. Todo este esfuerzo espacial, y repito, España es un país muy importante. España contribuye aproximadamente, bueno, tengo los datos del año 2013, pero 400 millones. Digamos que son 600 millones ahora, pero del Estado pone 300 millones. Somos 45 millones de españoles. Yo dije una frase una vez que molestó muchísimo a un secretario de Estado, y cuánto lo siento, pero es verdad, 2 cervezas. Para 2 cervezas vamos a montar una agencia espacial, para 2 cervezas vamos a montar un tinglao, cuando lo que tenemos es un organismo en España que se llama Instituto Nacional de Técnica, y en eso estaba de acuerdo Andrés conmigo, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Instituto Nacional, no Instituto de Defensa, no Instituto de Agricultura, no Instituto Nacional. Señor, habría que hacerlo, secretario, perdón, habría que sacarlo del Ministerio de Defensa y ponerlo en el Ministerio de la Presidencia. Ahí sí. Por cierto, esto que digo yo no es tan extraño. Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, con acceso directo al presidente, es el presidente de la Comisión Espacial Americana. En Francia, el señor presidente de la CNES reporta directamente al presidente de la República, no a un subalterno. ¿Para qué cuento en Rusia? ¿Para qué cuento en China? ¿Para qué cuento en la India? Tuve el honor de conocer al presidente de la Agencia Espacial India, que tenía categoría de ministro en la India. En España no necesitamos, afortunadamente, ninguna gran organización porque la contribución económica es relativamente pequeña y no estamos ahora para hacer catálogos, edificios, coches, no. Pero tenemos ya puesta en marcha una organización que lo único que necesita es atención. Esto es lo único que se necesita y en eso creo que Andrés me echó una gran mano, o yo se la eché a él, indudablemente los dos juntos, en convencer que lo que se necesita no es tanto dinero como atención. Atención del más importante, o sea, del presidente del gobierno, atención. Y que eso hay que hablarlo bien. Y que eso nos lleva a muchas ventajas, y ya no solamente estoy hablando económicas, sino de todos los tipos. Y quiero con esto hacer un pequeño recordatorio. Hemos empezado hablando del Tratado del Espacio Exterior y de la llamada
mal llamada carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Mucha gente quizás no lo sepa, aunque es público y notorio. Rusia tuvo la inmensa, digamos, suerte o capacidad de tener unos ingenieros, mayormente alemanes, pero también rusos, que hicieron unas cámaras de combustión como no tenían los americanos, pero ahí se quedaron. ¿Y ahora qué? Necesitaban instrumentos. ¿Quién suministró? Dato histórico confirmado. Desde 1953, ¿quién suministraba a la Unión Soviética el mercurio que necesitaban para su instalación? La España de Francisco Franco. Tiene gracia. Pero algo le sacó el gallego, algo sabía él. Para empezar vino Eisenhower el 59 y otras cosas que pasaron. Cuando el primer Sputnik, el Congreso Internacional fue en Barcelona, se llenó de generales del Ejército Rojo con banderas y medallas. Quiero decir que efectivamente hay alguien que tenía la suficiente altura, pudo tomar una decisión estratégica. Y eso es lo que necesitamos y eso es lo que yo creo que desde aquí puedo decirle: estarás en el cielo, Andrés, muchas gracias, ayudaste mucho a esto, todavía no se ha conseguido del todo, pero llegaremos, con la buena voluntad de todo el mundo, a tener una buena comisión del espacio en España, sin necesidad de grandes gastos, que nos integre en Europa, porque si no estamos integrados en Europa no vamos a ningún lado, y que Europa se integre con el resto del mundo. Esto es lo que quería decir. Gracias. Por favor, Antonio Torres nos va a hablar de Andrés Ripoll, promotor del desarrollo aeroespacial. Excelentísimo señor secretario de Estado de Defensa, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ingeniería, señoras y señores académicos, familiares y amigos de Andrés, señoras y señores. Dos sentimientos encontrados bullen hoy en mi corazón, que más parece un circuito eléctrico de condensador y bobina que una bomba hidráulica. Sentimientos de pena y de alegría. De pena, pues el amigo ya no está entre nosotros físicamente, y de alegría por poder recordar y rendir este tributo de afecto al jefe y amigo que tuve la suerte de tener durante la última etapa de mi vida profesional. Es un honor para mí poder pronunciar unas palabras de homenaje a Andrés Ripoll Muntaner. Con ellas querría destacar, aparte de sus cualidades técnicas como impulsor apasionado de la actividad espacial, sus cualidades humanas. Conocí a Andrés a finales de 1988, cuando, habiendo terminado su etapa como creador y director de la Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo, VILSPA, fue encargado por el director general de la Agencia Espacial Europea, ESA, para crear el Centro Europeo de Astronautas, EAC, en Colonia. Estoy seguro que fue por su creatividad, en el sentido actual de creación, demostrada en VILSPA, que recibió este encargo, donde en 1975 solo había unas cuantas hectáreas de terreno de monte. Construyó la estación de seguimiento de VILSPA, inaugurada en 1978, actualmente Centro Europeo de Astronomía Espacial de la ESA. No hablaré mucho de esta etapa en VILSPA, pues es anterior a la época en que conocí a Andrés, pero la mencionaré brevemente. Comenzó como una estación de apoyo al satélite International Ultraviolet Explorer (IOE), que, lanzado en 1978, estuvo en servicio más del triple de la vida prevista. Mientras tanto, continuaban los trabajos para la preparación del apoyo a futuros programas, OTS, GOES, MAROTS, MAREX, ECS, EXOSAT, etc. La desinstalación de equipos antiguos y la instalación de nuevos, apoyo a los científicos que realizaban las observaciones, etc. Tareas que bajo la dirección de Andrés se realizaron con éxito. Baste solo mirar una foto antigua del castillo de Aulencia, solitario en el montículo de Villafranca, y una actual con el mismo castillo rodeado de todas las instalaciones de SAC.
Todo ello demostración palpable de la capacidad creadora de Andrés y de la buena madre que dejó en su etapa de creador y director de Vilspa. Sin ella, sin esa levadura, no hubiera sido posible la evolución de la Estación de Seguimiento de Satélites al actual Centro Europeo de Astronomía Espacial, ESAC. Conversando, en cierta ocasión me confesó que cualquier trabajo que se le encargaba lo afrontaba con una analogía, las ecuaciones diferenciales, ya que toda misión consiste en lograr algo, un objetivo, a partir de unas condiciones iniciales y de contorno. Había que plantear bien las ecuaciones diferenciales para que, al integrarse en el tiempo, alcanzasen el objetivo, sin olvidar por ello el mando y control que ejerció siempre, como solo los buenos jefes saben hacerlo, necesarios para tener en cuenta las condiciones cambiantes del problema o la necesidad de conseguir nuevos objetivos. En 1988 terminó su etapa en Vilspa al ser requerido por el director general de la ESA para la creación del Centro Europeo de Astronautas en Colonia. Es entonces cuando tuve la suerte de conocer a Andrés, pues fui uno de los primeros reclutados para el nuevo centro. Estuve con él en París, en la sede de la ESA, desde octubre del 89 hasta que él partió a Colonia. En abril del 90 le seguí en mayo. De este periodo recuerdo las condiciones de contorno impuestas por el director general de la agencia. Se creaba el Centro de Astronautas dependiendo del director general, pero financiado por los dos directores, el de Hermes y el de Plataformas Espaciales. El director del centro dependía, pues, de 3 personas. Con estas condiciones no era fácil avanzar, pero bien que se avanzó. De la etapa en París, recuerdo también algunas excursiones por los pueblos de los alrededores en que conversábamos sobre todos estos problemas, sobre cómo veía el futuro del centro y también sobre los problemas familiares de los astronautas y del personal. Las 3 oficinas que los alemanes habían proporcionado para el centro en 1988 se habían convertido en mayo del 90 en 2 plantas de un pequeño edificio del Instituto Alemán Aeroespacial de LR. El 10 de mayo de 1990 se firmaba el acuerdo Host Agreement entre Alemania y la agencia, en que Alemania proporcionaba a la ESA para un periodo de 100 años 1 hectárea de terreno. Los trabajos de construcción del centro comenzaron en 1991 y el edificio estuvo acabado en el 92. Construido e inaugurado durante la etapa de Andrés, alberga hoy todas las instalaciones para entrenamiento de astronautas y el personal necesario para ello y para el apoyo a las actividades de vuelos habitados. Entre las tareas principales que realizó el centro en ese año 1990 destacan la preparación y aprobación en junio de los criterios de selección de astronautas, la preparación de la selección y del programa de entrenamiento de los futuros candidatos. Se estableció un concepto de entrenamiento que, como decía Helmholtz, de la termodinámica, ciencia de las constantes variables, fue un concepto sin constantes, debido a las modificaciones de los programas Hermes y Columbus de la ESA. A la vez se preparaban las misiones IML-1 y Eureka TSS-1 previstas para el 91-92 y se organizaba el centro en 3 secciones: astronautas, entrenamiento y coordinación. Por esta época comienzan las primeras conversaciones entre el Centro Europeo y el Centro de Entrenamiento de Astronautas ruso Yuri Gagarin en la Ciudad de las Estrellas. Andrés dirigió estas conversaciones. Aún recuerdo nuestro primer viaje a Moscú con una gran cantidad de problemas que no mencionaré. Pero de estas primeras conversaciones nació una fructífera relación entre ambos centros que tan beneficiosa sería para las misiones Euromid 94 y 95, así como para la futura cooperación en la Estación Espacial Internacional. En 1991 se inicia el proceso de selección de astronautas que finaliza con la presentación al director general de la ESA de una lista corta de 25 candidatos posibles. En mayo del 92 llegan al centro los 6 nuevos candidatos elegidos por el director general entre los 25 de la lista y se implementa un entrenamiento introductorio para todos ellos en el centro
antes de que 2 de ellos sean enviados a NASA hacia finales de año. Gracias a la cooperación iniciada por Andrés con el centro Yuri Gagarin, 3 de los candidatos completaron parte de su entrenamiento básico durante 4 semanas en Star City. 4 semanas que proporcionaron a los candidatos su primer contacto con hardware real de entrenamiento y permitieron conocer el programa espacial habitado ruso de aquella época, que en 3 palabras se resume: Mir, Soyuz y Progress. Se prepara e implementa el entrenamiento como pilotos de los candidatos que no lo eran al ser seleccionados, así como el de buceo, necesarios para la carrera de astronauta. En el 93, 4 astronautas son asignados a las misiones Euromir 94 y Euromir 95. En diciembre de dicho año, los candidatos reciben la certificación de entrenamiento básico completado y la calificación de astronautas. En octubre-noviembre del 94 vuela la misión Euromir 94 y en noviembre la misión Atlantis con uno de los astronautas europeos. Este fue el último año de Andrés como director del Centro de Astronautas Europeo. Se jubiló, que como él solía decir, viene de júbilo, y partió hacia su querida Mallorca. Gracias a él y a su trabajo, el EAC es hoy lo que es. He descrito aquí, más que nada, el trabajo realizado en el centro bajo la dirección de Andrés. Aparte de su capacidad técnica para el desarrollo de estas tareas mencionadas, que puede consultarse en los documentos de la época y que, resumida brevemente, pueden sintetizarse en una excelente preparación técnica, exquisita calidad para relaciones humanas e internacionales y gran capacidad de trabajo, hablaré un poco sobre sus cualidades humanas. Siempre se preocupó del personal a sus órdenes. Recuerdo cuando fueron enviados a Star City los candidatos a astronauta por una temporada de 4 semanas. Era la época de descomposición de la antigua Unión Soviética. Andrés se puso en contacto con los embajadores de las 3 naciones de procedencia de los candidatos. Perdón, se me seca la boca de la medicina que estoy tomando. Gracias a él, como decía, y a su trabajo le hace hoy lo que siempre se preocupó del personal a sus órdenes. Recuerdo cuando fueron enviados a Star City los candidatos astronauta por una temporada de 4 semanas, era la época de la descomposición de la antigua Unión Soviética. Andrés se puso en contacto con los embajadores de las 3 naciones de procedencia de los candidatos. Gracias a él, la estancia en Moscú en aquella época fue más agradable. Era la primera vez que astronautas de la ESA viajaban a Star City y había problemas de todo tipo: comunicaciones, visado. El embajador en Moscú recibió a todos los candidatos y les ofreció una comida en su residencia junto a personal de Star City. Andrés, a mí particularmente, me ayudó a conseguir vivienda para mi familia en Bonn. Hicimos amigos comunes en el área de Colonia Bonn y nos reuníamos con frecuencia con las familias. Nunca le oí una palabra más alta que otra en todo el tiempo que compartí con él en el centro de astronautas. Desde que se jubiló coincidí con Andrés en 3 ocasiones. La primera cuando asistió con su hijo Andrés al lanzamiento en Cabo Cañaveral de Pedro Duque en su vuelo STS-95 en 1998, al poco de publicarse su libro Una mirada al espacio. No entiendo de dónde sacaba el tiempo para poder escribir libros o para pintar. No quería acabar sin mencionar esta otra faceta suya. La segunda, cuando vino con María Jesús en 2004 al 15º aniversario de la creación del Centro de Astronautas para celebrar en el Köln Arena la Noche de los Astronautas Europeas, a cuya selección, entrenamiento y asignación a misiones tanto había contribuido. La tercera, cuando la delegación balear del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos le rindió homenaje en Palma de Mallorca en abril de 2015, homenaje al que tuve el gusto de asistir. Desgraciadamente fue la última vez que nos vimos. Lo noté un poco cansado, lo cual me pareció normal después de una vida tan atareada. Nunca pensé que nos dejaría 2 años más tarde. Recibí la noticia de su fallecimiento a través de María Jesús,
cogí el primer avión que pude a Palma para asistir al funeral del amigo y jefe. Recordé la frase de Max Weber que él gustaba repetir: la humanidad no habría conseguido nunca lo posible si no hubiera intentado una y otra vez lo imposible. Esto es lo que Andrés practicó. El asteroide que lleva su nombre, 228133 Ripoll, y el cielo estrellado harán que la memoria de Andrés, apasionado del espacio e impulsor de su investigación, quede para siempre entre nosotros. Tiene la palabra Pedro Duque, que nos hablará de Andrés Ripoll, formador de astronautas. Hola, buenas tardes a todos. No repetiré lo de las autoridades, etcétera, sobre todo porque me olvido siempre de alguien. Esto no lo he aprendido nunca, la verdad. Como decía Antonio, pues los astronautas conocimos a Andrés cuando, en general, todos los astronautas le conocieron cuando empezó a manejar el Centro de Astronautas Europeos y, bueno, pues empezamos a llegar. Yo le había conocido antes, la verdad, porque, claro, él era amigo del jefe de mi empresa, que era Juan José Martínez García, y, por lo tanto, pues en algunos momentos nos habíamos visto y nos habíamos incluso visto con la familia en Palma alguna vez, pero en general había sido una relación pues bastante poco intensa. Mira, sí que funciona. Sí que funciona. Impresionante. Sí. Ya está así. En grande. Bueno, no sé si es así. Ya está. Ya está. Como decía Antonio, incluso decía Álvaro también, vamos a intentar repetirnos lo menos posible, pues en el año 88 fue cuando le encargó el director general de la agencia, que es ese señor que está ahí a la derecha en la foto grande, le encargó la formación de... No se sabía todavía mucho qué era, pero debía ser un centro de astronautas. Y bueno, pues no sé cuándo fue el proceso de aceptarlo, pero obviamente en esos momentos había una gran euforia en Europa con la cantidad de cosas que íbamos a hacer en el espacio. Y un poco Álvaro también lo ha contado y Antonio también. Es decir, íbamos a hacer un avión que iba a volar hasta el espacio y volver, ¿no?, que llamábamos el Hermès. Todos lo llamábamos el Hermes, menos los que sabían francés que lo llamaban el Hermès. Íbamos a tener una estación espacial propia a la cual iban a ir los astronautas y después íbamos a contribuir con el módulo que llamábamos Columbus, que en ese momento le pusieron ese nombre porque iba a lanzarse en el 500 aniversario del descubrimiento de América, que era el 92. Y, bueno, al final terminó en el 2008, con un pequeño retrasillo de nada. Y bueno, en ese momento, por supuesto, lo que le ofreció el director general a Andrés era un macroproyecto. Teníamos que crear un cuerpo de astronautas en el cual tenía que haber unos pilotos que pilotaran el avión, otra gente que tendría que estar en la estación espacial, luego tendría que haber gente que colaborara con los Estados Unidos en la estación espacial, que iba a ser Freedom, entonces debía estar Reagan todavía. Y el macroproyecto pues lo inició en París, lógicamente en las circunstancias que decía antes Antonio, que era pues haciendo gala, en ese caso, no de su capacidad técnica, sino de su capacidad de manejar gente, de negociar, de coger de aquí y de allá, de convencer. Y todo esto fue todo el paso previo a ser formador de astronautas. En el año 91, 91 sí fue cuando fuisteis a Colonia, ¿verdad? En el 90, es verdad. Y entonces fue cuando empezaron la selección. Bueno, pues en ese caso, en ese momento, pues ya se hizo una presentación. Y ahí, en esa foto, sacada de los anales de aquel evento,
Pues me gusta destacar una cosa importante. Aparte de que está Andrés y está el director general, pues está en el medio Ulf Mervold, que era el astronauta alemán que ya había volado al espacio y que era súper famoso y que bueno, iba a participar también con Andrés en la creación del centro. Me gustaría, sobre todo, marcar la cantidad de veces que sale el logo de la Agencia Europea del Espacio en esa foto. Uno de los primeros problemas que se enfrentó Andrés al crear el Centro de Astronautas es que estaba en gran medida todos esos programas estaban financiados en una proporción incluso muy superior a otros por Alemania, y que esto había que hacerlo en Alemania, y que había una enorme estirado de goma, ¿no?, entre esto es Alemania, esto es Europa, esto es Alemania y es Europa. Y esa es una de las cosas que siempre vimos en Andrés. Lo que quería era siempre estirar de la goma fuerte, pero muy fuerte, hacia el lado de ser las cosas europeas. Incluso hasta el punto de llevarle a ciertos conflictos con los gobiernos españoles, porque ellos le pedían que hiciera cosas que fueran para España, y él siempre era muy escrupuloso en decir que él trabajaba para la Organización Europea y que tenía que ser todo europeo. Aún le faltaba un poquito al Centro de Astronautas. El día que llegaron allí, como decía Antonio, se habían retrasado en construir, etcétera, y bueno, pues tenía pinta de que iba a ser un centro importante, pero al llegar pues le pusieron unas oficinas provisionales dentro del centro alemán. Y bueno, pues como veis otra vez la característica, ¿no?, pues aunque sea por la ventana sacando la bandera europea, y fue la gran lucha que tuvo los primeros años de estar allí, ¿no? El ser europeo dentro de un ambiente enorme de alemán. Aquí está el astronauta alemán. Ups, ya lo he echado para atrás. El astronauta alemán, todo era pues una cierta lucha. Pero bueno, consiguieron, bajo la dirección de Andrés, pues recabar los suficientes apoyos de los dos programas, el avión que iba al espacio y la estación espacial, para montar la primera selección de astronautas. Y ya en 1992, al principio, pues tuvieron la suerte de convertir, digamos, al centro, es decir, darle carta de naturaleza al Centro de Astronautas Europeo con el resto de los socios que iban a ser de la Estación Espacial Internacional. Y aquí, bueno, pues es la primera visita de una tripulación de un vuelo del transbordador espacial, en el cual también iba Ulf Mervold, que anda por ahí también, todo ufano. Y bueno, pues esta foto es la primera en la cual el Centro de Astronautas, aunque sea en el edificio provisional, pues tiene astronautas. Y desde entonces, pues en todas partes de la NASA, pues siempre hablaban de Mr. Ripoll, y desde ese momento pues empezó a digamos, adquirirse una conciencia en el resto del mundo de que en Europa iba a haber un centro de astronautas, iba a haber unos astronautas, y hay que hacerles un poco de caso, sobre todo con los programas tan importantes que teníamos. Más o menos en este momento es cuando cancelamos todos los programas, excepto el de la contribución a la Estación Espacial Internacional. Hablando con Andrés después, muchos años después, pues ciertamente en ese momento nunca lo hubiera dicho, sobre todo a los que eran sus subordinados como yo, pero después pues se vio que fue una gran decepción. Es decir, había empezado a contactar con gente para enseñar para hacer los ensayos en vuelo. Había cogido a Antonio, que era el ingeniero de ensayos en vuelo que tenía que haber ensayado el famoso avión Hermes, y todo se trastocó y se quedó en una cosa bastante más pequeña, y que fue, yo creo, lo que nunca se recuperó de esa desilusión que le había dado a la agencia. Y bueno, pues fue uno de los condicionantes de que después, pues al final, pues dejar el centro una vez que ya estaba terminado, pues no lo continuara mucho. En mayo de 1992, pues llegaron los primeros astronautas propios. Aquí uno que se le olvidó cortarse el pelo para ir a la foto. Y
y empezó a andar ya del todo el centro con todos los astronautas y hacer todas las actividades que había dicho Antonio hasta ahora. Todo el tiempo, pues Andrés siempre estaba presente y, bueno, pues mantenía, digamos, una posición de autoridad suficientemente lejana como para saber que no estaba todo el mundo siempre encima de él, pero siempre había la posibilidad de, en caso de que hubiera un conflicto entre varias áreas del centro, pues siempre podíamos acudir a él, o en caso de que hubiese algún problema con la NASA o quien sea, ¿no? Y siempre, bueno, pues los astronautas pues lo tratábamos con cierta reverencia, y yo me imagino que esa es una manera muy correcta de relacionarse con gente que pueden tener un poco sensación de requerir atención de gente, pues siempre tiene que haber alguien que les corte un poco los pies y que se ponga un poquito a un nivel superior. Así que empezamos allí. Aquí esta es otra visita de otra tripulación, que ya en 1992 ya estábamos nosotros aquí. Bueno, aquí está Christer. Yo no sé dónde estaba, por aquí en una fila por ahí, o lo mismo estaba sacando la foto, yo qué sé. Y al final, pues, se tuvo que reordenar completamente todos los acuerdos que uno pensaba que iba a haber y todas las actividades que uno pensaba que iba a haber con la formación de astronautas. Ya no podíamos tener como le había prometido el director general, que por cierto, si vemos aquí, el director general necesitaba a alguien que le dijera las cosas porque no hablaba inglés. Una cosa tremenda, que tuvimos un cierto tiempo un director general que no hablaba nada de inglés. ¿Cómo iba a hablar con la NASA el hombre este? Y bueno, pues a partir de aquí, el director general, en su primera, digamos, en la oferta que le hizo a Andrés, vas a ocuparte de esto, pues había un centro de preparación de pilotos que iba a estar en algún otro sitio. El centro de preparación de astronautas, con la piscina, todo en Alemania, otras cosas. Era un proyecto mucho más grande de lo que al final resultó por la cancelación que hemos dicho, y por lo tanto Andrés tuvo que reordenar totalmente toda la idea de cómo iban a preparar a los astronautas. Cuando entraron los primeros astronautas europeos, pues ya empezó la cosa de los países típica de las organizaciones internacionales. A ver, había 2 plazas que se habían negociado con Estados Unidos para que 2 se fueran a Houston y se formaran como astronautas como los astronautas americanos. Y entonces, pues bueno, como siempre, se empieza por el alemán. Este no puede porque está en un curso de pilotos. Vale, pues no puede ir al alemán. Pues siguiente, el francés sí que puede. Después el italiano sí que puede. Bueno, por los demás que se queden, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los demás? El entrenamiento básico y luego ¿qué? Entonces, hubo que rehacer completamente la idea y marcharse directamente a Rusia para ver qué es lo que se podía sacar de allí. Eso fue yo creo que eso fue una actividad muy pionera que puso en el mapa, digamos, a Europa, no necesariamente siempre por debajo de Estados Unidos y siempre haciendo un poco la actividad que nos dictaban desde allí, sino que los astronautas también se podían preparar en Rusia, con lo cual teníamos una cierta autonomía y una cierta presencia propia. Y allí estuvieron, bueno, pues aquí está Antonio, de hecho, el primer viaje. Aquí en esta otra foto ya sale también el señor que nos traducía al inglés, que era el oficial de la KGB, bueno, era probablemente del GRU, de la inteligencia militar antigua soviética, y el chofer, que no sé por qué salía el chofer, eso debió ser Antonio el que dijo, el chofer también puede salir. Visitando la muralla del Kremlin, la Plaza Roja y todas estas fotos típicas, y aquí, bueno, pues informándose sobre los equipos rusos. Esto fue una negociación realmente compleja de tirar y afloja a ver cómo podemos hacerlo, con la ventaja, como decía antes Antonio, que bueno, pues la Unión Soviética no estaba, o sea, Rusia en ese momento, que hubiera sido la Unión Soviética, no estaba en su mejor momento y por lo tanto, con no mucho dinero se pudo poner en marcha un programa completo, y aquí este es el momento de la firma con los generales rusos, bueno, que todos los que estuvimos allí lo conocemos, ¿no? Klimov, Glazkov y Andrés haciendo la firma del acuerdo. Y, por supuesto, el oficial de inteligencia antigua soviética por allí por el medio. La verdad es que fue una experiencia gratísima para los que estuvimos en Rusia por primera vez. Nos prepararon, bueno, pues con más o menos el mismo nivel que le hubieran dado a un astronauta ruso.
Siempre estábamos, siempre desde Colonia, Andrés y su equipo pues estaban vigilantes, ¿no? de que todo fuera bien, de que no bajase el nivel, de que la gente que salía de allí pues luego se podía presentar por allí en sociedad, ¿no? Como astronauta que después podía hacer cosas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues al final tuvimos varios vuelos con los rusos, contratados especialmente, también con una negociación que tuvo que pasar por etapas duras en su momento de que la Agencia Europea del Espacio gastase dinero en comprar vuelos con los rusos también, de manera que la gente no solo se preparara, sino que se la pudiera presentar con una experiencia. Y todo eso, bueno, pues dio como resultado un poco el germen de lo que tenemos ahora, que es, bueno, hay un centro de astronautas europeo en Colonia, donde podemos preparar a los astronautas a manejar las cosas que hace Europa en el espacio, pero sin embargo Europa siempre ha mirado para otro lado cuando se trataba de financiar programas conjuntos tripulados. Desde el momento de cancelación del Hermes y todas estas cosas, pues la estación espacial al final tenemos el 8,3% y no podemos en absoluto decir que la gente entra en Colonia y sale de astronautas. Siempre necesitamos la colaboración y comprar entrenamiento en otros sitios. Bueno, aquí, como decía, fue uno de los lanzamientos donde vino Andrés, invitado pues por mí. Me imagino que yo invitaría a todo el mundo, ya ni me acuerdo cómo se hizo esto, pero el caso es que allí estaban en Florida y bueno, pues estaba contento de despedir a uno de esos astronautas, que en este caso era yo. Yo ya estaba en órbita, sí, esto era ya el agape posterior, por eso yo no salgo en esta foto tampoco. Y ese fue, pues me imagino que un momento bastante positivo, ¿no? para él. Eso lo diréis vosotros que estabais allí en la mesa. Pero sí que fue pues, la culminación de la preparación de astronautas que él había iniciado en su momento. Y bueno, pues el Centro de Astronautas de Colonia pues tiene muy buena pinta ahora mismo. Esta es una foto aérea, es como está exactamente ahora. Siempre el logo de la agencia intentando extraerse, digamos, del ambiente alemán y constituir algo europeo allí dentro. Nunca conseguimos, porque esto es la pista del aeropuerto de Colonia, nunca conseguimos la entrada separada por detrás. Las autoridades alemanas han estado arrastrando los pies desde hace, yo qué sé, 15 años, diciendo que no, que la abuela fuma, que después, que no sé cuántos. Pero bueno, el centro está ahí, el centro funciona, el centro está reconocido en en Estados Unidos, Japón, Rusia, etcétera. Y las instalaciones funcionan perfectamente y bueno, pues todo el germen de todo esto y el hecho de que esto haya seguido para adelante, pues todo se debe a la labor de Andrés Ripoll, su labor de gestión, porque la verdad es que técnicamente le dejaron poco que hacer, pero nosotros hemos visto sobre todo su labor como gran jefe, ¿no? Como persona que estaba por allí, que a los astronautas solo iban cuando tenían un problema. Y bueno, pues mucho tenemos que agradecerle a Andrés desde el punto de vista de vuelos tripulados y sobre todo a todos los astronautas, que nos acordamos mucho de él. Gracias. Sí, tiene la palabra Pere Burnet. Su texto, su ponencia se titula Andrés Ripoll, académico y amigo. Excelentísimo señor secretario de Estado de Defensa, excelentísimo presidente de la Real Academia de Ingeniería, excelentísimas autoridades, señoras y señores académicos, familiares y amigos de Andrés Ripoll, María Jesús, señoras y señores. Esta es una sesión que a todos y a mí en particular nos genera sentimientos encontrados. Se trata de un acto de homenaje y reconocimiento a alguien que destacó por su distinguida carrera profesional como ingeniero a nivel nacional e internacional, como ya han subrayado los anteriores ponentes. Pero se trata también, y aquí es donde se entremezclan los sentimientos, de recordar al académico y desaparecido compañero Andrés Ripoll, fuente inacabable de iniciativas desde los mismos inicios de nuestra academia, ejemplo de tesón y entusiasmo en sus innumerables propuestas y, ante todo, un amigo.
Aunque mis recuerdos de los primeros años de la academia van diluyéndose paulatinamente con una consecuente pérdida de cromaticidad, como intenta indicar la imagen que les presento, Andrés Ripoll aparece en casi todos ellos. Tuve el honor y privilegio de compartir con él la condición de académico constituyente y fui por ello testigo de su trabajo y de su dedicación durante todo el proceso de puesta en marcha de esta nuestra institución. Andrés Ripoll fue miembro de la Junta de Gobierno profesional entre los años 1994 y 1998, cuando la Academia se encontraba bajo el protectorado del Ministerio de Educación. Tras un nuevo intento fallido en enero de 1999, cuando compitieron dos candidaturas para elegir la primera Junta de Gobierno autónoma, Andrés Ripoll volvió a integrarse en la Junta de Gobierno entre los años 2003 y 2007, esta vez como vicepresidente. Su voluntad de servicio fue en todo momento ejemplar. Los años anteriores a 1999 fueron casi heroicos. Las sesiones plenarias se celebraron en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Minas o incluso en las dependencias de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, nombre que tenía el Ministerio en aquel momento. Andrés Ripoll se encargó de recabar información y preparar propuestas sobre el modelo de academia a desarrollar y sobre las actividades a realizar durante los siguientes años. Con la colaboración de los académicos Manuel Márquez y César Dopazo, entre otros, trabajó intensamente en la configuración de una posible sección de actividades científicas y técnicas que él defendía con especial insistencia. Fue durante su etapa de vicepresidente, entre 2003 y 2006, cuando se consolidó nuestra amistad y cuando trabajamos juntos en todo tipo de proyectos e iniciativas, desde la condición de miembros de la Junta de Gobierno que compartíamos. Andrés Ripoll, persona extremadamente rigurosa, a la vez que cercana y afable, fue un magnífico maestro en una etapa dinámica que impulsó definitivamente nuestra academia. En julio de 2003, don Juan Carlos I concedió el título de Real a nuestra academia y solo 6 meses más tarde Su Majestad presidió la sesión pública en la que Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo tomó posesión como académico de honor. En 2005, la academia inauguraba su sede actual. Andrés Ripoll se involucró personalmente en todas estas actividades y proyectos, intentando asimismo nuevamente el arranque de la sección de actividades científicas y técnicas, que debería promover la realización de informes de reconocida calidad técnica. En ese sentido, por ejemplo, coordinó y editó el informe que el Govern de Mallorca había solicitado a la Real Academia de Ingeniería sobre el plan de I+D+I de las Baleares. Durante los actos de celebración del 10º aniversario en 2003, se celebraron en Palma de Mallorca las jornadas sobre medio ambiente, que Andrés Ripoll organizó con admirable perfección y profesionalidad, siendo su alma, su impulsor y su ejecutor. Fue un regalo de Andrés que todos recordaremos por su nivel técnico, por sus sesiones, por sus discusiones y coloquios y, sobre todo, también por la ocasión que nos brindó de compartir buenos momentos. Como vicepresidente, Andrés Ripoll fue un decidido impulsor de las relaciones internacionales en nuestra academia. Con la inestimable ayuda de Manuel Márquez en lo relativo a Eurocase, Andrés Ripoll se involucró personalmente en CAETS, organizó la difusión de sus declaraciones anuales, consolidó la Comisión de Relaciones Exteriores e instauró la publicación anual de los informes de Relaciones Exteriores. Asimismo, gestionó la representación de esta academia en las actividades conmemorativas del 10º aniversario de Eurocase y las del 15º aniversario de CAETS. Los actos de homenaje que celebra bianualmente nuestra academia fueron implementados por primera vez en el año 2006 en Alcántara, gracias al empeño y trabajo constante de Andrés Ripoll. La idea fue evolucionando, pasando del proyecto inicial de una simple visita al puente de Alcántara junto a la celebración de un seminario sobre el jamón, al acuerdo de organizar el primer homenaje de nuestra Real Academia de Ingeniería en Alcántara. Durante la preparación de los actos de homenaje, que finalmente se concretaron en la persona del ingeniero romano constructor Cayo Julio Lácer, tuve la oportunidad de colaborar con Andrés Ripoll y de aprender de él durante una época de gran contacto personal,
en la que por motivos de salud tuve que sustituirle en varias ocasiones. Su intuición y destreza nos guiaron en nuestro camino por la enmarañada senda de los patrocinios, las sesiones, los ponentes, la escultura, su emplazamiento, el protocolo y las personalidades asistentes. Guardo un recuerdo entrañable de nuestro viaje preparatorio a Extremadura, pasando también por casa de su hijo, 5 meses antes del homenaje, viaje cargado de trabajo y de empatía entre los dos. Andrés Ripoll se involucró totalmente en la celebración de los actos conmemorativos de los 50 años de la era espacial, organizando una jornada específica de importante repercusión mediática en nuestra academia. Es justamente esta fotografía es de este salón mismo. Además de presentar una ponencia, coordinó la presencia del también ponente y académico correspondiente Pedro Duque y la realización de un emotivo recital poético a cargo de nuestro compañero académico Joan Margarit. Asimismo, en una iniciativa admirable y sin precedentes que ya se ha comentado, se ofreció a pintar. Pintó personalmente e hizo donación a la Academia de 2 retratos de Su Majestad el Rey que actualmente se encuentran expuestos en el Salón de Plenos y en el despacho del presidente de la Academia. Andrés Ripoll representó a nuestra Academia durante la celebración del 10º aniversario de la creación de la Academia de Ingeniería Portuguesa. En conversaciones con el presidente de la Academia Portuguesa, excelentísimo señor Emmanuel Maraña das Neves, Andrés Ripoll constató el interés y concretó los detalles de la participación de la Academia vecina en los actos de homenaje en el Puente de Alcántara ya mencionados. Esta visita supuso el inicio de una fructífera colaboración entre ambas corporaciones. En 2005 dedicó una parte significativa de su tiempo a preparar el discurso que leyó en enero del año siguiente en la sesión inaugural del año académico. De nuevo, tuve el privilegio de poder comentar con él en varias ocasiones la estructura y la forma que su texto iba adquiriendo. Todavía conservo una nota adhesiva que escribió de su puño y letra durante uno de los almuerzos que mantuvimos. Dice así: presentaré 3 conceptos, el universo, la vida y la conciencia, y explicaré las consecuencias para mejorar su conocimiento en los proyectos de innovación actuales. Su propuesta plasmaba de manera indiscutible la conexión entre su vocación espacial, el milagro de la aparición de la vida consciente y el potencial de la labor que puede desarrollar la ingeniería. Durante el año siguiente pude contar con él y con su atinado criterio mientras yo preparaba el discurso que leí durante la sesión inaugural del curso siguiente en enero de 2007. Su paso a académico supernumerario al cumplir los 75 años en 2008, fruto de un reglamento de régimen interior hoy superado, le supuso una experiencia personal dolorosa. Andrés Ripoll consideraba que podía haber continuado aportando sus ideas y experiencia y no podía comprender las razones que lo obligaban a devolver la medalla. Pasaron 4 años hasta que la situación revirtió y 5 hasta que volvió a asistir al Pleno de nuevo como académico numerario, en septiembre de 2013. Recuerdo perfectamente sus palabras durante el almuerzo que la Academia ofreció a los académicos que pasaban a esta condición de supernumerario en 2008, reivindicando el papel que los académicos de más de 75 años podían tener y aclarando que la suya no era una situación de extrema ancianidad, en sus palabras. La condición de académico supone, según los estatutos de esta Real Academia, haber realizado aportaciones de destacada importancia en materias teóricas o aplicadas vinculadas a la ingeniería, o haber demostrado excepcional competencia para lograr avances significativos en algunos campos tecnológicos y en su progresivo desarrollo. Andrés Ripoll destacó indudablemente en ambos aspectos, promoviendo importantes resultados en el campo de la exploración espacial y publicando un gran número de artículos científico-técnicos y de divulgación, siendo por ello un referente en nuestra academia. Fue autor, como ya se ha mencionado, de Una mirada al espacio, director científico del Gran Atlas del Espacio y coautor de la Enciclopedia de Cambridge del Espacio, entre otros libros. En reconocimiento a su contribución al desarrollo y consolidación del área espacial, la comunidad astronómica mundial
también esto se ha mencionado antes, bautizó un asteroide del cinturón principal con su nombre, 228133 Ripoll. Recuerdo haber visto una leve sonrisa cuando, orgulloso, señalaba al cielo y comentaba que su nombre iba orbitando allá arriba. El obituario que le dedicó el Diario de Mallorca reproducía una entrevista a Andrés Ripoll en la que daba respuesta a las preguntas, apareciendo con un porte informal junto con esta actitud tan característica que siempre recordaremos. Decía: no he viajado al espacio, pero he visto más cosas que los astronautas, gracias a la información y a aquello que ellos no tenían. Viajar al espacio ha sido un atractivo ancestral y el proyecto Apolo fue el primer paso. A lo mejor significa que venimos del espacio y que necesitamos volver a él. Decía también que entre las 4 dimensiones que se crearon en el origen de nuestro universo, una de ellas, inexorable, tiene un solo sentido: es el tiempo. Decía que la vemos representada en la evolución de las especies y en la evolución de nuestras mentes, que todo ello estaba sujeto al aumento perenne de su entropía y desorden. Andrés Ripoll, sin embargo, intuía una gran puerta de esperanza cuando comentaba que la evolución podría ir hacia una conciencia y cultura global, quizás universal. Su visión no cayó en saco roto. En noviembre de 2016, cuando Andrés Ripoll vivía ya sus últimos meses, sus palabras fueron recogidas por CAETS, el Consorcio Internacional de Academias al que tanto tiempo había dedicado. La reunión, la llamada Convocation de CAETS en Londres, trató sobre la necesidad de ir hacia esta conciencia y cultura global en las que confiaba Andrés Ripoll, con grandes desafíos para la ingeniería de este nuevo siglo, que, en palabras textuales de las conclusiones de la Convocation, decía que implicaban el deber de satisfacer las necesidades de una población mundial en crecimiento, minimizando a la vez la presión sobre los recursos de nuestro planeta y asegurando que las soluciones tecnológicas acaben construyendo sistemas autosuficientes a largo plazo para todas las comunidades que nos proponemos ayudar. Permítame volver, ya para terminar, al discurso que leyó en la sesión inaugural del año académico 2006. Decía nuestro añorado compañero que en un futuro más o menos lejano la humanidad puede ocupar, sea de forma material, mediante colonias espaciales, por ejemplo, o inmaterial, mediante máquinas de von Neumann, decía, parte del universo, y lograr con ello que haya una conexión entre todas las civilizaciones que permita esta cultura y conciencia global y universal. Una vez más, nos mostraba la gran síntesis entre el espacio, su exploración y el concepto de humanidad y conciencia global. Las innumerables lecciones magistrales que nos regaló Andrés Ripoll durante más de 21 años en la academia continuarán vivas en nuestras mentes. Muchas gracias. María Jesús Merchán, esposa de Andrés Ripoll, nos dirigirá unas breves palabras. Buenas tardes, o buenas noches, no sé la hora que es, con permiso. Yo solamente quiero decir solo 2 palabras, de verdad, no voy a ser nada pesada. Soy María Jesús, por si alguien no me conoce, la mujer de Andrés Ripoll. Le he dicho al señor Colino que por favor no me llamara viuda porque Andrés está aquí y han sido 55 años de estar juntos y no me considero que no esté conmigo. Muchas gracias en mi nombre, en el de nuestros hijos y nietos, por este recordatorio. Muchas gracias, señores presidente y vicepresidente de la Real Academia. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Toni. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Y, naturalmente, al señor secretario de Estado de la Defensa, señor Conde Bajén. Bien. También, por favor, muchas gracias a los colaboradores y colaboradoras de la Real Academia que han hecho posible este evento. Hasta el último momento, Andrés pensaba en la Real Academia y en sus compañeros amigos. Unos días antes de la nefasta caída
me comunicó el deseo firme de venir a Madrid a la apertura del curso académico 2017. Bien, iremos. Y su contestación: no, iré solo, sin acompañante. Mejor dicho, me dijo sin niñera, y sonrió. Aquí se encontraba como en su casa. No vino porque el 22 de enero se fue a su asteroide. Gracias a los que le conocíais y le recordáis. A los que no le conocíais, lo siento, porque era un ser humano que valía la pena conocer. Muchas gracias a todos. Ah, y yo sé de dónde se acaba el tiempo. Gracias. Secretario de Estado, tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ingeniería, excelentísimos señores académicos de número y correspondientes, excelentísimo señor director general de Armamento y Material, señores oficiales generales, oficiales, familiares de don Andrés Ripoll, señoras y señores. Yo no tuve el privilegio ni la fortuna de conocer en vida al doctor ingeniero politécnico don Andrés Ripoll, pero cuando mi amigo Antonio Colino, secretario general de esta Real Academia, me habló de él, de su legado, de su relación con las Fuerzas Armadas y me invitó amablemente a clausurar esta sesión in memoria, no lo dudé un instante. Acepté este honor con el propósito de rendir mi humilde tributo a una imprescindible referencia en la ingeniería espacial. Las instituciones, como las personas, tienen el deber de dar las gracias y rendir homenaje a quienes les han servido con lealtad. Este es mi deber hoy como secretario de Estado de Defensa, expresar públicamente el agradecimiento de nuestra nación y de sus Fuerzas Armadas al comandante ingeniero don Andrés Ripoll por su abnegado servicio no solo en las filas del Ejército, sino por su entrega y dedicación como uno de los pioneros más destacados de la investigación espacial en España. La investigación, el afán por descubrir nuevas tecnologías, de superar barreras, fueron el caldo de cultivo que encontró Andrés Ripoll en unas Fuerzas Armadas que han sido y siguen siendo un importante motor para el avance tecnológico y el desarrollo industrial de nuestro país. No pretendo glosar de nuevo la figura de don Andrés Ripoll, labor que han realizado tan cariñosa y brillantemente los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra y que además le conocieron tan de cerca. Esta tarde nos han hablado del Ripoll artillero e ingeniero de armamento, del gestor y promotor del desarrollo aeroespacial, del formador de astronautas, del académico, del amigo y también del esposo y padre. Poco puedo añadir yo a esta completa semblanza, de la que me gustaría destacar el entusiasmo de Andrés Ripoll por todos los temas y aspectos relacionados con el espacio, como él mismo señalaba en el prólogo de su libro Una mirada al espacio. Una obra en la que nos precedía desarrollos tecnológicos futuros, esperanzado en que se pudieran plantear programas realistas de colonización espacial. En la parte final de esta obra, Andrés Ripoll se atrevía a soñar: por el bien de la humanidad, por la persistencia de la vida y para que siga habiendo observadores de este universo tan hermoso en el que nos ha tocado vivir, espero y deseo que estos proyectos de colonización progresiva del espacio sean una realidad. Los proyectos de colonización progresiva con los que Andrés Ripoll soñaba hace 20 años son hoy objetivos en los que las principales agencias espaciales y empresas privadas ya están trabajando. Dos de los grandes objetivos de la Agencia Espacial Europea para las próximas décadas son crear una base permanente en la Luna habitada por personas y robots y enviar misiones tripuladas a Marte. La NASA, por su parte, también planea la construcción de una estación lunar como paso previo a la colonización de Marte antes de 2040. Y mucho más ambiciosos son los planes de SpaceX, la empresa privada que, por cierto, ha puesto recientemente nuestro satélite Paz en el espacio. SpaceX espera llevar el Big Falcon Rocket a Marte en 2022, donde su misión inicial será confirmar los recursos hídricos e identificar los posibles peligros, junto con la puesta en marcha de la infraestructura inicial de energía, minería y soporte vital.
Todo ello con el fin de construir una civilización autosuficiente en Marte. Todos estos proyectos serán tarde o temprano realidades tangibles gracias a personas que se atrevieron a soñar, como lo hizo nuestro homenajeado de hoy, Andrés Ripoll. El pasado 22 de febrero pudimos presenciar con enorme emoción el lanzamiento del primer satélite español de observación de la Tierra con tecnología radar, el satélite Paz. Imagino que don Andrés Ripoll habría compartido con nosotros esa emoción que le recordaría la que él sintió como participante del programa Apolo cuando el 21 de julio de 1969 Neil Armstrong pisó la superficie lunar. Estoy seguro que también sentiría un sano orgullo por los avances y la pujanza del sector espacial de España, de la presidencia que actualmente ostenta nuestro país en el Consejo de la Agencia Espacial Europea, para la que trabajó tantos años, del desarrollo del instrumento principal y segmento terreno de la misión SMOS, que mide la humedad del suelo y la salinidad marina, del liderazgo del satélite científico CHEOPS, centrado en el análisis de tránsitos exoplanetarios mediante fotometría de muy alta precisión, o de nuestra participación en el programa Copérnico de la Unión Europea. Seguro que se sentiría también orgulloso de nuestro Plan Nacional de Observación de la Tierra, que ya cuenta con el citado satélite Paz en órbita y que en un futuro próximo se unirá con el satélite Ingenio. Un orgullo que tendría en estos días un componente de dolor por la pérdida de un compañero militar y científico, el capitán de fragata Javier Montojo, que perdió la vida hace 11 días en aguas antárticas, donde participaba en un proyecto de investigación del programa de satélites de navegación Galileo. El capitán de fragata Montojo estaba destinado a la Dirección General de Armamento y Material y fue pieza clave en la preparación de la candidatura que consiguió traer a España el Centro de Respaldo de Seguridad del programa Galileo, un verdadero éxito para nuestro país. Tampoco dejaría de compartir con Andrés Ripoll, y solo por citar algunas iniciativas relacionadas con el espacio, pues nuestro liderazgo en el programa GovSatcom, en fin, y en algunos otros. Unas Fuerzas Armadas, las españolas, que hoy están presentes en 17 misiones en el exterior, con más de 3.000 militares y guardias civiles desplegados en 4 continentes y que necesitan más que nunca los satélites para asegurar el éxito de su misión. Concluyo ya reivindicando la figura de don Andrés Ripoll Muntaner como ejemplo de militar, que no cejó en su propósito de mostrarnos el mensaje positivo de la investigación y el uso del espacio, y como ejemplo científico que vivió una vida plena de servicio a su país y a la humanidad. 228133 Ripoll, el asteroide del cinturón principal bautizado así en su honor, es una muestra del agradecimiento de la comunidad científica. Max Weber, que ya ha sido citado aquí, dijo que la humanidad no hubiera conseguido nunca lo posible si no hubiera intentado una y otra vez lo imposible. Espero que esta cita, que tanto inspiró a Andrés Ripoll, también nos invita a nosotros a soñar y a intentar lo imposible. Y antes de terminar, quisiera decir que, una vez planificado el desarrollo de este acto y establecido su protocolo, se nos ocurrió en el Ministerio de Defensa que podría gustar a su esposa contar con la hoja de servicios del comandante Andrés Ripoll, que aquí le traigo encuadernada para su entrega y que entregaré posteriormente. En memoria del comandante Ripoll, declaro clausurada esta sesión de la Real Academia. Muchas gracias.